Cuando Daniel, un hombre de 48 años, descubre unos objetos inesperados en la casa, su mundo comienza a tambalearse. Lo que inicialmente parece ser un secreto inofensivo pronto se convierte en una revelación devastadora que lo llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre su esposa, su matrimonio y su propia vida. Esta es una historia sobre traición, confrontación y la difícil búsqueda de respuestas en medio del dolor. ¿Qué harías si la persona en la que más confías te ocultara una verdad que podría destruirlo todo? Mi nombre es Daniel. Tengo 48 años, estoy casado con Sabrina, de 41, y llevamos juntos más de 20 años. Nuestra vida ha sido, en su mayoría, bastante tranquila. Vivimos en un barrio residencial, en una casa cómoda que compramos con mucho esfuerzo. Tenemos 2 hijos, Clara, de 17 años, y Tomás, de 12. Todo comenzó un viernes por la tarde, mientras limpiaba nuestro dormitorio. Sabrina estaba trabajando hasta tarde, y los niños estaban en la escuela. Tenía la tarde libre, así que decidí organizar las cosas. Abrí el cajón de la mesita de noche que está en su lado de la cama. Nunca suelo curiosear en sus cosas, pero ese día algo me impulsó a hacerlo. Al abrir el cajón, me quedé petrificado. Ahí, entre algunos papeles y medicinas, había un objeto que no esperaba encontrar. Era un juguete íntimo, uno que jamás había visto antes. Mi corazón se aceleró. Durante unos segundos, me quedé mirando el objeto en silencio, sin saber qué pensar. ¿Por qué Sabrina tendría algo así escondido? Porque nunca me lo había mencionado. No era algo que yo imaginara encontrar en nuestra casa, mucho menos en su cajón personal. La mente empezó a jugarme malas pasadas. Pensé en 1000 escenarios posibles. Estaría usando esto a solas. Con alguien más. Era un regalo para mí que planeaba darme en algún momento especial. Pero algo no cuadraba. Seguí buscando en el cajón y encontré otro juguete más. Esta vez, uno mucho más moderno y sofisticado. Algo me decía que esto no era simplemente un regalo sorpresa. Mi cabeza se llenó de dudas y temores. De pronto, escuché el sonido de la puerta principal. Sabrina había llegado antes de lo esperado. Cerré rápidamente el cajón y traté de aparentar normalidad. Mi mente, sin embargo, no dejaba de repetir una sola pregunta: ¿qué estaba pasando? Me senté en la sala, esperando a que Sabrina entrara. Cuando lo hizo, me saludó con una sonrisa y un beso en la mejilla, sin notar mi inquietud. Conversamos como siempre, pero yo estaba distante. Quería preguntarle, quería saber la verdad, pero no me atreví. No aún. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierto, mirando el techo. Las preguntas no cesaban en mi mente. Había algo que no sabía sobre mi esposa. ¿Me estaba ocultando algo? La incertidumbre comenzaba a consumir mi tranquilidad. Sabía que no podía quedarme con esa duda mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes que Sabrina. Mientras ella seguía dormida, me levanté y fui a la cocina. Preparé café, intentando aclarar mi mente. Pero la imagen de esos objetos en su cajón no dejaba de perseguirme. Intenté convencerme de que podía ser algo inocente, una sorpresa para mí o un intento de reavivar la chispa en nuestra relación. Pero algo no cuadraba. Decidí que necesitaba encontrar más pistas antes de hacer cualquier pregunta. No quería enfrentarla sin tener claro lo que estaba pasando. Después de todo, podía estar equivocado, y lo último que quería era dañar nuestra relación por una sospecha infundada. Cuando Sabrina se levantó, bajó a la cocina con una sonrisa somnolienta. Me dio un beso en la mejilla y se sirvió una taza de café. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, claro, respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en algunas cosas del trabajo. Ella asintió, sin darle mayor importancia. Pero yo sentía que mi corazón latía con fuerza, casi como si pudiera delatarme. Pasamos el día como cualquier otro sábado. Sabrina salió a hacer unas compras, y yo me quedé en casa con los chicos. Clara, nuestra hija mayor, estaba en su habitación, como de costumbre, con los auriculares puestos y el teléfono en mano. Tomás estaba jugando en el jardín. Aproveché el momento de soledad para buscar más pistas. Volví a nuestro dormitorio y revisé con cuidado otros cajones y armarios. No encontré nada más sospechoso. Sin embargo, un detalle me llamó la atención: los objetos que había encontrado parecían nuevos, sin mucho uso. Tal vez realmente sean un regalo, me dije. Pero la duda seguía clavada en mi mente. Por la tarde, Sabrina regresó con varias bolsas de compras. Compré unas cosas para Clara,
dijo, mientras subía a la habitación de nuestra hija para entregarle algunas prendas. Después de la cena, mientras los chicos veían la televisión, decidí que era momento de acercarme a Sabrina. No podía seguir callando mis sospechas. Cariño, ¿podemos hablar un momento?, le pregunté, tratando de sonar relajado. Claro, respondió, mirándome con curiosidad. Nos sentamos en el sofá, y yo jugueteé nerviosamente con mis manos. El otro día, mientras ordenaba, encontré algo en tu cajón, comencé, observando su reacción. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no parecía sorprendida. ¿A qué te refieres?, preguntó, con una calma que no esperaba. Encontré juguetes, dije finalmente, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. Por un momento, hubo silencio. Luego, Sabrina soltó una carcajada. «Oh, Daniel», exclamó, sacudiendo la cabeza. «Eso no es lo que crees». Mi confusión aumentó. «¿Entonces qué es?», le pregunté, intentando mantener la calma. Sabrina sonrió con dulzura. «Esos juguetes no son míos. Son de Clara». Mi mundo se tambaleó. «¿De Clara?», repetí, incrédulo. «Sí. Hace un tiempo tuvimos una charla sobre sexualidad y seguridad. Le recomendé que, si quería explorar esas cosas, lo hiciera de forma responsable. Prefería que lo hiciera en casa, en un entorno seguro, en lugar de buscar experiencias peligrosas afuera», explicó. Me quedé sin palabras. La sospecha que había estado creciendo en mí se disolvió en un mar de alivio y vergüenza. Pero también me dejó con muchas preguntas. «No te lo mencioné porque pensé que era algo entre madre e hija», añadió Sabrina, tomándome de la mano. «Pero entiendo que esto te sorprenda». A pesar del alivio, sentía que algo aún no encajaba. Pero, por ahora, decidí dejarlo pasar. Parte 3. Sospechas renovadas. Aunque me sentí aliviado al saber que los juguetes no eran una prueba de infidelidad por parte de Sabrina, algo en mí seguía inquieto. La explicación que me dio sobre Clara tenía sentido, pero una voz interior me decía que aún faltaba algo por descubrir. Los días siguientes transcurrieron de forma relativamente tranquila. Intenté actuar con normalidad, pero cada vez que veía a Clara con su teléfono o encerrada en su habitación, no podía evitar preguntarme si realmente conocía todo sobre mi propia hija. Por otro lado, Sabrina parecía relajada, como si no hubiese pasado nada. Una noche, mientras Sabrina dormía, me levanté y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Al regresar, pasé frente a la habitación de Clara y noté que la puerta estaba entreabierta. La luz de su teléfono iluminaba débilmente la habitación, y pude verla acostada en la cama, completamente absorta en la pantalla. Sentí una mezcla de curiosidad y preocupación. Algo en su actitud me parecía distinto. Decidí no entrar y regresé a mi habitación, pero la imagen de Clara no se borraba de mi mente. A la mañana siguiente, mientras Sabrina y Tomás estaban fuera, aproveché para acercarme a la habitación de Clara. Golpeé suavemente la puerta antes de entrar. Ella levantó la vista de su teléfono y me miró sorprendida. «¿Papi? ¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo quería hablar un momento contigo», respondí, intentando sonar casual. Clara se sentó en la cama y dejó el teléfono a un lado. «Claro, ¿pasa algo?». Me senté junto a ella y respiré hondo. «Sé que tu madre habló contigo sobre ciertos temas, de seguridad y exploración personal», comencé, tratando de abordar el tema con delicadeza. «Quiero asegurarme de que te sientes cómoda y segura en casa. Si alguna vez necesitas hablar sobre algo, estoy aquí». Clara sonrió con ternura. «Gracias, papi. Pero estoy bien. Mamá y yo hemos hablado mucho sobre estas cosas. Todo está bajo control». Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, sentía que aún había una barrera entre nosotros. Algo que no estaba diciendo. Decidí no presionarla, pero mi intuición me decía que debía estar atento. Esa misma tarde, mientras ordenaba el garaje, encontré una mochila que Clara solía llevar cuando iba a casa de sus amigas. Al abrirla, me encontré con algo que me dejó helado, una caja de preservativos y un cuaderno con anotaciones. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos y notas, pero lo que me llamó la atención fue una lista de nombres. Algunos me resultaban familiares, amigas del colegio, vecinos, pero otros nombres no los había escuchado nunca. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo no estaba bien. Necesitaba respuestas, pero no quería precipitarme. Decidí que era hora de hablar con Sabrina nuevamente. Cuando regresó a casa, la esperé en la cocina.
Tenemos que hablar, le dije con seriedad. Sabrina me miró con preocupación. ¿Qué ocurre? Es sobre Clara. Creo que hay cosas que no me está contando, y que nosotros tampoco sabemos, dije, mostrando el cuaderno que había encontrado. Sabrina lo tomó en sus manos y, al abrirlo, su expresión cambió. La preocupación en sus ojos se hizo evidente. Esto no lo había visto antes, susurró. La mirada de Sabrina estaba fija en el cuaderno que sostenía. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Pero algo cambió en su expresión cuando llegó a una página en particular. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro palideció. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono que no había escuchado antes. Sus manos apretaron el cuaderno con fuerza. ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo como la tensión crecía en la habitación. Sabrina levantó la vista y me miró con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Por qué está este nombre aquí? Fruncí el ceño, confundido. ¿De qué nombre hablas? Sabrina señaló un nombre en la lista. Era un nombre que no me decía nada, pero su reacción me hizo sentir que había algo más detrás. En ese momento, Clara entró a la sala, curiosa por el tono de voz elevado de su madre. Al ver el cuaderno en las manos de Sabrina, sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. «Esto no puede ser real», exclamó Sabrina, avanzando hacia Clara. «¿Por qué tienes este nombre aquí? ¿Qué has estado haciendo?» Clara retrocedió, levantando las manos en un gesto defensivo. «No sé de qué hablas, no es lo que piensas». «No me mientas», gritó Sabrina, su voz llena de una intensidad que nunca le había visto antes. «¿Por qué conoces a este hombre? Dime la verdad». El corazón me latía con fuerza. Algo no estaba bien. La reacción de Sabrina era demasiado emocional, demasiado personal. ¿Por qué estaba tan afectada por un nombre en la lista de Clara? ¿Quién era ese hombre? «Mamá, por favor», suplicó Clara, con lágrimas en los ojos. «No es lo que piensas. Solo hablé con él en línea. No lo conozco en persona». «¿Hablaste con él?», murmuró Sabrina, casi para sí misma. Sus manos temblaban mientras apretaba el cuaderno contra su pecho. «No puedes hablar con él. No tienes idea de quién es». Algo hizo clic en mi mente en ese momento. La reacción de Sabrina no tenía sentido si este hombre no significara algo para ella. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, conectando piezas que antes no parecían encajar. «¿Quién es ese hombre, Sabrina?», pregunté con voz firme, interrumpiendo la tensa confrontación. Ella me miró, sus ojos llenos de pánico. No es importante». «Claro que lo es. Mira cómo estás reaccionando, ¿por qué te importa tanto que Clara haya hablado con él? ¿Qué estás ocultando?». Sabrina apartó la mirada, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Sabía que estaba atrapada. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo ya no podía ignorar la sospecha que empezaba a formarse en mi mente. Mi esposa me estaba ocultando algo, y ese nombre en la lista de Clara era la clave. Sabrina se quedó en silencio, mirando el suelo mientras yo esperaba una respuesta. Clara, por su parte, nos observaba con los ojos llenos de confusión y miedo. El ambiente en la sala se había vuelto insoportablemente tenso. «Sabrina», insistí, tratando de mantener la calma. «¿Quién es ese hombre?». Ella sacudió la cabeza lentamente. «No tiene nada que ver contigo, Daniel. Es alguien del pasado». Pero yo ya no podía aceptar esa respuesta. Había demasiadas coincidencias. Mi mente volvía a los últimos meses, los viajes de trabajo, las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, la distancia que había crecido entre nosotros. «Del pasado», repetí con escepticismo. «Entonces, ¿por qué te afecta tanto que Clara haya hablado con él?». Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Papá, yo no sabía quién era ese hombre. Solo era alguien que me envió un mensaje en un foro. Me pareció amable y empezamos a hablar. Pero cuando las cosas se pusieron raras, dejé de responder». Mi corazón dio un vuelco. «¿Raras? ¿Qué quieres decir con raras?». Clara tragó saliva, nerviosa. Empezó a hacerme preguntas personales. Quería saber dónde vivía, a qué escuela iba, cosas así. Me asusté y lo bloqueé. Sabrina levantó la vista de golpe, con una expresión de pánico. «¿Le diste alguna información? ¿Le dijiste dónde vivimos?». Clara negó con la cabeza. «No, mamá. No soy tonta». Yo observaba a Sabrina con detenimiento.
Su reacción era demasiado extrema para alguien que simplemente estaba preocupado por la seguridad de su hija. Había algo más, algo que ella no estaba diciendo. Necesito saber la verdad, Sabrina, dije con voz firme. ¿Quién es ese hombre y por qué te afecta tanto? Ella se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como si buscara una salida a una situación que se volvía cada vez más insoportable. Es alguien con quien tuve una relación antes de conocerte, confesó finalmente, aunque su tono no me convencía del todo. No quería que se acercara a nuestra familia. Antes de conocerme, repetí. Entonces, ¿por qué seguía en contacto contigo? Porque se puso en contacto con Clara. Sabrina se detuvo en seco. Sabía que estaba acorralada. Porque nunca lo corté del todo, admitió en voz baja. Después de tantos años, a veces hablábamos. Pero nunca pensé que podría buscar a Clara. Mi mundo se tambaleó. Sabrina había mantenido contacto con un hombre del que nunca me habló. ¿Cuántas veces había hablado con él? ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Qué clase de relación tienes con él?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que estaba a punto de explotar. Sabrina no respondió. Sus ojos evitaban los míos, lo que solo confirmaba mis peores temores. Dime la verdad, insistí. Es él con quien me estás engañando. Sabrina cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. Sí, susurró. Es él. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio estaba destrozado. Y ahora, tenía que enfrentar la cruda realidad de que mi esposa me había estado traicionando durante quién sabe cuánto tiempo. Clara, que había estado escuchando en silencio, retrocedió un paso, horrorizada. ¿Qué? Mamá, ¿cómo pudiste? Sabrina comenzó a llorar. No quería que las cosas llegaran a esto. Nunca quise lastimarlos. Pero sus lágrimas no lograban conmoverme. Estaba demasiado herido, demasiado furioso. Lo has hecho, dije con frialdad. No lastimaste a todos. Me levanté y salí de la sala. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Pero sabía que este era solo el comienzo de una verdad mucho más oscura que estaba a punto de salir a la luz. Subí las escaleras con pasos pesados, sintiendo como la furia y la desilusión se mezclaban en mi pecho. Me encerré en nuestra habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Necesitaba un momento para pensar, para asimilar lo que acababa de descubrir. Mi esposa, Sabrina, la mujer con la que había compartido los últimos 20 años de mi vida, me había estado engañando. No solo eso, sino que el hombre con el que mantenía esa relación había intentado acercarse a nuestra hija. La traición era demasiado profunda. Me dejé caer en la cama, con la cabeza entre las manos. Las imágenes de nuestra vida juntos pasaban por mi mente como una película, nuestra boda, el nacimiento de Clara, los momentos felices que habíamos compartido como familia. Todo eso parecía una mentira ahora. Unos golpes suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era Clara. «Papá, ¿puedo entrar?», preguntó con voz temblorosa. Me levanté y abrí la puerta. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, llenos de lágrimas. «Lo siento mucho, papá», dijo, abrazándome con fuerza. No sabía nada de esto. Nunca imaginé que mamá pudiera hacer algo así. La abracé de vuelta, sintiendo como mi corazón se rompía aún más. Clara era una víctima en todo esto, al igual que yo. No merecía cargar con el peso de las acciones de su madre. No es tu culpa, cariño, le aseguré. Nadie te culpa por esto. Nos sentamos juntos en la cama. Clara parecía tener algo más que decir, pero dudaba. ¿Qué pasa?, le pregunté con suavidad. Ella bajó la mirada. Cuando ese hombre empezó a escribirme, decía cosas extrañas. Como si ya me conociera. Sabía mi nombre completo y detalles sobre mamá. Mi pecho se tensó. ¿Te amenazó? Clara negó con la cabeza. No directamente, pero me dijo que había cosas que yo no sabía sobre nuestra familia. Que mamá no era quien decía ser. La rabia volvió a encenderse en mi interior. ¿Qué más secretos escondía Sabrina? ¿Qué más me había ocultado durante todos estos años? Gracias por contarme esto, Clara, le dije. Voy a resolverlo. Prometo que no dejaré que ese hombre se acerque a ti. Clara asintió, aunque su expresión seguía reflejando miedo y confusión. Después de un rato, se fue a su habitación, dejándome solo nuevamente. Decidí que ya no podía seguir ignorando los problemas.
Era hora de enfrentar a Sabrina, de exigir respuestas. Bajé las escaleras y la encontré en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Tenemos que hablar, dije con voz firme. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé. Estoy lista para decirte todo. Nos sentamos a la mesa, y por un momento, solo hubo silencio. Finalmente, Sabrina respiró hondo y comenzó a hablar. Su nombre es Manuel, confesó. Nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú y yo estuviéramos juntos. Fue una relación intensa, pero peligrosa. Cuando te conocí, pensé que lo había dejado atrás. Pero hace unos años, volvió a ponerse en contacto conmigo. Hace unos años, repetí con incredulidad. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con él? Sabrina bajó la mirada. Desde hace casi 5 años. 5 años. Eso significaba que había estado en contacto con ese hombre durante gran parte de nuestro matrimonio. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Lo viste en persona?, pregunté. Ella asintió lentamente. Algunas veces, sí. ¿Por qué?, exigí saber. ¿Por qué hiciste esto? Porque me hacía sentir viva, admitió, su voz rota por las lágrimas. No estoy justificando lo que hice, pero sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Manuel me recordaba a quién solía ser. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestra familia?, dije, mi voz temblando de furia. No éramos suficientes para ti. Sabrina sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Nunca quise lastimarte. Nunca quise que esto saliera a la luz. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí, y nada podría borrarla. Me levanté de la mesa, sintiendo que necesitaba salir de ahí antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esto no ha terminado, Sabrina, dije antes de salir de la cocina. Voy a averiguar todo sobre Manuel. Y cuando lo haga, veremos qué queda de este matrimonio. Salí al jardín, respirando profundamente para calmarme. Pero en el fondo sabía que la calma sería difícil de encontrar. Todo lo que creía seguro en mi vida se estaba desmoronando, y aún quedaban muchas verdades por descubrir. Después de unos minutos en el jardín, me apoyé en la barandilla y respiré profundamente. El aire fresco me ayudó a enfriar la cabeza, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La revelación de Sabrina seguía resonando en mi mente. Su traición no solo había sido un desliz pasajero, había mantenido una relación con otro hombre durante 5 años. Volví a entrar en la casa, decidido a mantener la conversación en un tono calmado pero firme. No quería gritar ni dejar que las emociones se desbordaran. Necesitaba respuestas claras. Sabrina seguía en la cocina, sentada con la cabeza entre las manos. Cuando me vio entrar, se enderezó y me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Dime la verdad, Sabrina, ¿amas a Manuel?, pregunté directamente, sin rodeos. Ella bajó la mirada. No lo sé, respondió con un susurro. No es amor lo que siento por él. Es más bien una adicción, una forma de escapar de la rutina. Pero nunca quise que esto te afectara a ti ni a los niños. Me senté frente a ella, observándola en silencio. Su confesión no hacía más que agravar mi dolor. No era una cuestión de amor, sino de egoísmo. Había buscado algo fuera de nuestro matrimonio porque no estaba satisfecha con su vida. ¿Y qué pasa con nosotros?, pregunté. En algún momento pensaste en nuestra familia, pensaste en cómo esto podría destrozar todo lo que construimos juntos. Sabrina sintió lentamente. Sí, lo pensé. Pero cada vez que intentaba terminar con él, volvía a buscarme, y yo no fui lo suficientemente fuerte para decirle que no. Sentí una mezcla de compasión y rabia. Por un lado, podía ver que estaba luchando con su propia culpa. Pero por otro lado, no podía ignorar el daño que había causado. ¿Cuántas veces había tenido la oportunidad de detener todo esto y no lo hizo? ¿Qué esperas que haga ahora?, le pregunté. Que finjamos que esto nunca pasó, que sigamos adelante como si nada. Sabrina negó con la cabeza. No espero eso. Solo quiero que sepas que lo siento, que estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar esto. Arreglarlo, repetí con amargura. No puedes simplemente pegar los pedazos rotos y esperar que todo vuelva a ser como antes. Ella se llevó las manos a la cara, sollozando en silencio. Pero yo no podía consolarla. Estaba demasiado herido, demasiado decepcionado. El silencio se instaló entre nosotros por un largo rato. Finalmente, Sabrina rompió el silencio. Daniel, ¿qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Me tomé unos segundos antes de responder.
No lo sé. Pero lo que sé es que necesito tiempo. Tiempo para pensar, para entender cómo llegamos hasta aquí. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Si necesitas espacio, lo tendrás. Pero por favor, no te alejes de los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Eso lo sé muy bien, respondí con firmeza. Ellos son mi prioridad. No voy a permitir que esto los afecte más de lo que ya lo ha hecho. Me levanté de la mesa y, antes de salir de la cocina, me detuve un momento. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche, anuncié. Necesito estar solo. Sabrina no dijo nada. Simplemente asintió y me observó marcharme con una expresión de profunda tristeza. Pero yo ya no podía preocuparme por sus sentimientos. Mi mundo había cambiado para siempre, y ahora debía concentrarme en recoger los pedazos de lo que quedaba de mi vida. Esa noche me encerré en la habitación de invitados. El colchón era más duro de lo que recordaba, y las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Pero lo que realmente pesaba sobre mí no era el entorno, sino el torbellino de pensamientos que se agolpaban en mi mente. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo fue posible que Sabrina mantuviera una relación paralela durante 5 años sin que yo sospechara nada? Cada pequeño recuerdo de los últimos años parecía ahora teñido de falsedad. Las excusas de los viajes de trabajo, los mensajes que ocultaba, las llamadas a horas inusuales. Todo cobraba un nuevo significado. Me giré en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero el insomnio se negaba a soltarme. Cerré los ojos, tratando de calmar mi mente, pero las imágenes seguían llegando. Imaginaba a Sabrina con Manuel, compartiendo momentos que deberían haber sido nuestros. Me carcomía pensar que había buscado consuelo y emoción en alguien más, mientras yo seguía creyendo en nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, desperté temprano, aunque apenas había dormido. La casa estaba en silencio, y por un momento, me quedé sentado en la cama, preguntándome cómo enfrentar el nuevo día. ¿Cómo miraría a Sabrina? ¿Cómo hablaría con los niños sin dejar que la amargura se filtrara en mis palabras? Me levanté y fui a la cocina. Sabrina estaba allí, preparando café. Cuando me vio, sus ojos se encontraron con los míos por un instante antes de bajar la mirada. Parecía más frágil que nunca, como si el peso de sus acciones la estuviera aplastando. Buenos días, dije con voz neutral. Buenos días, respondió ella en un susurro. Te hice café. Asentí y me serví una taza. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que queríamos decir pero no podíamos. Mientras bebía el café, escuché los pasos de Clara y Tomás bajando las escaleras. Sus voces infantiles rompieron la tensión del momento, trayendo un atisbo de normalidad a la casa. Papá, ¿podemos ir al parque hoy?, preguntó Tomás, con una sonrisa esperanzada. Miré a Sabrina, que me observaba desde la distancia, antes de volverme hacia mi hijo. Claro, campeón. Vamos al parque. Clara también parecía querer decir algo, pero se quedó en silencio. La tensión entre Sabrina y yo no había pasado desapercibida para ellos. Sabían que algo estaba mal, pero no tenían las palabras para expresarlo. Después del desayuno, salimos al parque. Los niños corrían y jugaban, y por un momento, logré desconectarme de todo. Me senté en un banco, observándolos, mientras los pensamientos seguían fluyendo en mi mente. Sabrina y yo habíamos construido una vida juntos, una familia. Pero ahora me preguntaba si esa base había estado siempre resquebrajada, si ella había sentido esa insatisfacción desde el principio y yo simplemente no la había visto. Mientras los niños jugaban, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Sabrina. Gracias por llevarlos al parque. Quiero que hablemos cuando vuelvas. Suspiré, guardando el teléfono sin responder. Sabía que la conversación pendiente sería difícil, pero también sabía que no podía seguir evitando la realidad. Tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad y decidir qué hacer con lo que quedaba de nuestro matrimonio. Por ahora, solo quería disfrutar de un momento de paz con mis hijos, sabiendo que esos instantes tranquilos serían cada vez más raros en los días venideros. Cuando volvimos del parque, los niños subieron a sus habitaciones para descansar. Sabrina estaba esperando en la cocina, sentada a la mesa con las manos entrelazadas sobre el mantel. Parecía haber envejecido años en solo un par de días. Me acerqué con paso lento y me senté frente a ella. Ambos sabíamos que esta conversación era inevitable. Daniel, comenzó ella, con la voz apenas audible. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero explicarte por qué pasó. Quiero que entiendas que nunca dejé de amarte. Sentí una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Si me amabas,
¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué buscaste algo fuera de nuestro matrimonio? Sabrina bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Me sentía vacía, atrapada en la rutina. No es una excusa, lo sé, pero me dejé llevar por la necesidad de sentir algo diferente. Pensé que podía manejarlo, que no afectaría nuestra vida, pero me equivoqué. Asentí lentamente. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de confesión en historias de otras personas, pero jamás pensé que me pasaría a mí. ¿Y ahora, sigues en contacto con él? No, dijo rápidamente. Corté todo contacto después de que Clara me contó que le había enviado mensajes. Me di cuenta de lo peligroso que era. Pero ya era demasiado tarde. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Sabía que Sabrina estaba esperando que yo decidiera el futuro de nuestra relación. Pero no era una decisión fácil. Habíamos construido una vida juntos, teníamos hijos. Pero la confianza estaba rota. Esto no es algo que pueda arreglarse con una disculpa, dije finalmente. La confianza es lo más importante en un matrimonio, y tú la destruiste. Sabrina asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea para enmendar mi error. Pero yo sabía que no se trataba solo de ella. Se trataba de mí. Se trataba de los niños. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo lo que había pasado? Por ahora, lo único que puedo hacer es concentrarme en los niños, dije con firmeza. No quiero que esto los afecte más de lo que ya lo ha hecho. Vamos a mantener las cosas civilizadas por ellos. ¿Eso significa que ya no hay esperanza para nosotros?, preguntó, con la voz quebrada. La miré a los ojos. Una parte de mí quería aferrarse a los buenos recuerdos, a los momentos felices. Pero otra parte sabía que la relación que habíamos tenido ya no existía. No lo sé, admití. Pero ahora mismo, necesito espacio. Necesito tiempo para sanar. Y tú también necesitas tiempo para reflexionar. Sabrina asintió, comprendiendo que las cosas nunca volverían a ser como antes. Nos quedamos en silencio una vez más, hasta que escuchamos los pasos de los niños bajando las escaleras. Nos pusimos de pie, y por primera vez en mucho tiempo, trabajamos juntos para preparar la cena. Por los niños, fingimos que todo estaba bien. Pero ambos sabíamos que nuestra historia había cambiado para siempre. Esa noche, mientras los niños dormían, me quedé en la habitación de invitados, mirando el techo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que, pase lo que pase, tenía que ser honesto conmigo mismo. La traición de Sabrina había dejado una marca imborrable, pero mi prioridad seguirían siendo los niños. Y con el tiempo, encontraría la manera de reconstruir mi vida, con o sin ella. Por ahora, eso era todo lo que podía hacer.